Hechos capítulo 3. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Nota: en este momento temprano de la historia de la iglesia, los judíos cristianos todavía oraban en el templo. La novena hora era aproximadamente las 3 p.m. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nota: dinámica del reino. El nombre de Jesús, la autoridad completa de la fe, confesión de fe. En este primer milagro que Hechos registra y que fue realizado por los discípulos, se nos da la clave para el ejercicio por parte de todos los creyentes de la autoridad de la fe. Al ordenar la sanidad en el hombre cojo de nacimiento, Pedro emplea el nombre completo y el título de nuestro Señor: Jesucristo, Mesías de Nazaret. Jesús, Josué o Yeshua era un nombre común entre los judíos y continúa siéndolo en muchas culturas, pero la declaración de su nombre y título completos, una práctica digna de notarse en Hechos, parece ser una lección buena y objetiva para nosotros. Véase 2:22, 4:10. Hagamos así cuando reclamemos autoridad sobre las enfermedades o sobre los demonios. En nuestra confesión de fe o proclamación de poder, confesamos su deidad y su señorío como el Cristo, Mesías. Usemos su nombre precioso como Jesús, Salvador. Clamemos a Él como Señor Jesús o Jesucristo o Jesús de Nazaret, sin que este punto haya la intención de establecer un principio legal o ritual, pero es sabio recordar que al igual que oramos en el nombre de Jesús, Juan 16:24, también ejercemos toda autoridad en Él mediante el privilegio de poder que nos ha dado en su nombre. Mateo 28:18, Marcos 16:12, Juan 14:13, 14. En la palabra de Dios encontramos muchos otros nombres compuestos que se aplican a Él. Declarémoslos en fe, con oración y plena confianza. Marcos 11:22-24, Hechos 4:33. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nota: la sanidad es por fe en el nombre de Jesús. De acuerdo con este escenario cultural del relato bíblico, el nombre no podía ser separado de la persona a quien pertenecía, y el propio nombre Jesucristo significa ungido, Salvador. De ahí que Pedro esté diciendo que fue el Mesías en toda su plenitud, quien sanó al hombre. Aún más, el poder del milagro no residía en la fe de Pedro,
sino en la fe que es por Él. Veas Hebreos 12:2. Dinámica del reino. Sanidad en el incomparable nombre de Jesús, sanidad divina. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, se afirma que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El capítulo 3 nos ofrece el relato de la sanidad de un hombre que era cojo de nacimiento, un hecho bien conocido por todos en Jerusalén. Pedro no atribuyó la sanidad a algún poder humano, sino a la fe en el nombre de Jesús, versículo 16. Nótese cómo la invocación del nombre de Jesucristo de Nazaret, versículos 6, 4, 10, se escucha en los labios de los apóstoles. Las apelaciones al nombre de Jesús como el inequívoco Mesías, Cristo, quien anduvo como un hombre entre los hombres de Nazaret, constituye una afirmación de su persona, su carácter y su oficio real y el principio de autoridad para extender la gracia sanadora. Al uso del nombre de otra persona para reclamar derechos legales se le llama poder del abogado. Este es un poder privilegiado que Jesús ha delegado en nosotros cuando confrontamos las fuerzas en retirada que la enfermedad y Satanás buscan imponer sobre la humanidad. Juan 8:58, Hechos 28, 8 al 9. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Nota: la profecía del Antiguo Testamento tiene una consumación espiritual presente en la Iglesia, versículo 24, y una consumación futura en la segunda venida de Cristo. Así, la profecía bíblica se ha cumplido y al mismo tiempo aún está por cumplirse. El reino de Dios es tanto para hoy como para mañana, a quien es necesario que el cielo reciba. Véase Salmo 110, 1. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Nota: Pedro les recuerda a los líderes judíos que la promesa del pacto de Abraham, Génesis 12, del 1 al 3, evidencia que Dios nunca intentó limitar las bendiciones de su pacto al linaje judío de la familia de Abraham. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nota final. La mayoría de los sermones de los Hechos contienen 4 elementos: una proclamación que la era del Mesías había finalmente arribado, citas del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Mesías, una panorámica de la vida y el ministerio de Jesús, especialmente de su resurrección, y un llamado al arrepentimiento. Autor. El libro de los Hechos no menciona explícitamente a su autor, pero muchos indicios apuntan hacia Lucas, el médico amado, Colosenses 4:14. El autor es la misma persona a quien debemos el tercer evangelio, 1:1-2. Alguien muy cercano a Pablo, como indica el uso de nosotros en varios lugares del libro. Se trata de un hombre de cultura, tal cual revela su estilo literario. Poseía una visión universal y mostraba interés por los temas médicos. Además, la tradición de la Iglesia unánimemente declara que Lucas fue el autor de los Hechos. En conclusión, el grueso de la evidencia, tanto externa como interna, apoya la tesis anterior.